Bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Es un placer saludarles y darles una cordial bienvenida. Vamos a tener a continuación la consideración de cómo podemos prepararnos para la asignación de 4 minutos de la lectura de la Biblia. Entonces, estamos conscientes que es una asignación muy importante que merece una buena preparación. Y como primer consejo o sugerencia, es apropiado comenzar con una breve oración. Así es que les animamos a ponerle pausa a este video y empezar con una breve oración a Jehová, pidiéndole sabiduría, pidiéndole entendimiento, Espíritu Santo, para poder entender esta información y poner en práctica, y que esto redunde en bendición para nosotros y también edificación para la congregación, que son los hermanos que van a escuchar nuestra preparación. Correcto. Ahora vamos a ver entonces que la lectura de la Biblia es una asignación que debe durar solamente 4 minutos o menos. En esta ocasión corresponde al capítulo 5 de Hebreos. Prácticamente es todo el capítulo, son los 14 versículos. Y está asignada la lección número 5, leer con exactitud. Es importante decir que es mejor ver primero o considerar primero la lección, para entonces ver en la lectura cómo se puede aplicar la lección. Algunos tienen la idea de que primero deben repasar la lectura y ni siquiera se dan cuenta de cuál era la lección en la que tienen que trabajar. Entonces no se trata de leer bonito, se trata de poner en práctica los consejos que nos da la lección. Entonces puede ser que alguien leyó muy bien, pero tal vez no hizo ademanes y la lección era sobre ademanes. Entonces el hermano le va a dar consejo y le va a decir: leíste muy bonito, pero no pusiste en práctica la lección que habla de los ademanes. Entonces por eso vamos a ver primero la lección. Entonces la lección es leer con exactitud. Está basado en la primera Timoteo 4:13, donde ahí el apóstol Pablo invitó a Timoteo a seguirse aplicando en la lectura pública. Entonces la lectura pública es bastante importante. Es algo que nos llena de admiración y de agradecimiento y gratitud, cómo es que la organización nos capacita y nos enseña a ser mejores lectores. Hay muchas personas en el mundo, por ejemplo algunos políticos, que a veces les toca leer alguna porción en público, y muchas veces es muy penoso ver que no saben leer muy bien. Pero qué bueno que Jehová, mediante su organización, nos capacita. Entonces vamos a ver que él dice que se trata de leer en voz alta exactamente lo que está escrito. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí da algunas sugerencias. La primera es prepararse bien. Hay que investigar por qué se escribió el pasaje. Hay que aprender a leer grupos de palabras en vez de leer palabras sueltas. Entonces, esto es una habilidad que se logra con el tiempo y con la práctica. En vez de leer, por ejemplo, aprenda a leer grupos de palabras. Ahí estoy leyendo palabra por palabra, pero lo correcto es leerlo en grupo. Entonces sería algo así: aprenda a leer grupos de palabras en vez de palabras sueltas. ¿Nota la diferencia? También dice: procure no añadir, ni cambiar, ni quitar palabras. Entonces, por eso es importante prepararse bien. Otro consejo: respete los signos de puntuación. Los signos de puntuación son muy importantes, pues si pudiéramos ilustrarlos como las señales de tránsito en una carretera bastante concurrida. Sí. Entonces, por ejemplo, las comas, los puntos, nos indican dónde debemos hacer una pausa. Los signos de puntuación nos indican que debemos cambiar el tono de la voz porque es una pregunta. Y de igual manera, los signos de admiración, el punto y coma, pues entendemos que cada punto es diferente y no son lo mismo que la coma. Entonces la duración de las pausas varía un poco de una de otra.
Un consejo muy práctico es pedirle a un amigo que escuche la lectura de nosotros y que nos diga qué palabras leímos mal. Si no tenemos a un amigo o a una persona cercana que nos escuche, podemos grabar nuestra voz con nuestro dispositivo móvil y escucharnos. Esa es una idea práctica. Otro consejo dice: pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida ayuda a un buen lector. También la biblioteca en línea o la biblioteca, el CD-ROOM de la Watchtower, tiene un tipo de bocina en el que usted puede hacer clic y escuchar los nombres bíblicos o ciertos nombres cuya pronunciación nosotros desconocemos debido a que no son del idioma español, son de otro idioma. Pero ahí están esas herramientas, solo es de que las utilicemos. También se nos anima a hablar con claridad, pronunciar bien las palabras manteniendo la cabeza levantada en vez de tenerla agachada. Podemos observar eso en cuanto a cómo leen algunos hermanos en la plataforma. Ellos levantan la cabeza y lo incorrecto es agacharla. También es importante abrir bien la boca. Imagínense que usted va a comer y tal vez solo abre un poquito la boca, como si fuera un pequeño pajarito. ¿Verdad que no sería lo apropiado? Lo correcto es abrir bien la boca. Lo mismo ocurre cuando hablamos. Si no abrimos suficientemente bien la boca, los sonidos no saldrán apropiadamente. Entonces hay que aprender a respirar con la nariz y exhalar con la boca. Inhalar suficiente aire que llene nuestros pulmones. Así es que, queridos hermanos, esos son los consejos que dan. Se nos anima a no exagerar la pronunciación, pues si lo hacemos la lectura va a sonar poco natural. Entonces lo último que quisiéramos hacer es ponernos a gritar si ese fuera el caso en la lectura. No es necesario ponerle, por así decirlo, efectos especiales a la lectura. Simplemente queremos leer aplicando la lección en la que estamos trabajando. A continuación, entonces, podemos ver podemos ver aquí en el capítulo 5. Aquí es una carta que se escribió a los hebreos. Entonces, ¿quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. Los hermanos de aquella congregación tenían esperanza celestial, ¿sí? Entonces aquí él habla acerca de la función del sumo sacerdote, ¿sí? De cómo éste presentaba ofrendas y sacrificios, y de cómo era de que esta labor de sumo sacerdote lo volvía más empático, ¿sí? Desarrollaba cierta empatía, ya que él entendía y podía tratar a los demás con compasión, pues él también cometía errores y tenía debilidades. Entonces aquí habla de cómo es que nuestro Señor Jesucristo cumple esa función de sumo sacerdote en el cielo, solamente que Él es para siempre, y habla de Melquisedec. Entonces ese es un nombre que tal vez algunos no han escuchado, pero la pronunciación es Melquisedec. Entonces ahí habla de cómo es que Jesús estuvo en la tierra, ¿sí? Cómo era de que Él, siendo un hijo humano de Dios, pues Él aprendió a obedecer a pesar de las cosas que sufrió. Él no lo tuvo fácil, ¿sí? Pero como esto redundó en bendición para él, pues él adquirió un nombre que está por encima de todo otro nombre, a excepción del Padre, y no solo eso, él llegó a ser responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Y nuevamente se vuelve a mencionar a Melquisedec. Entonces, vean, ya casi terminamos la lectura. Dice, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Y aquí es una exhortación, una llamada de atención, lo que el apóstol Pablo dirige a estos cristianos ungidos. Pues les dice con mucha franqueza, aunque a estas alturas ya deberían ser maestros, pues dice, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio lo elemental. Necesitan leche en vez de alimento sólido.
Es lamentable porque aunque ellos tenían esperanza celestial, nuevamente se habían estancado, ¿sí?, en su aprendizaje cristiano. Nuevamente volvían a ser como bebés en sentido espiritual. Pero Él les da ese consejo, pudiéramos decir, firme, pero amable. Los exhorta a recapacitar, a encarrilarse nuevamente. Queridos hermanos, esa es la lectura. Entonces, recordamos, hay que abrir bien la boca, hay que respetar los signos de puntuación y prepararse. No se preocupe por el asunto de los 4 minutos. Esta lectura está preparada, está seleccionada para prepararse en menos de 4 minutos. Entonces voy a poner mi cronómetro y vamos a ver cuánto tiempo me hago. Voy a intentar leyendo, poniendo en práctica lo que consideramos. Voy a tratar de hacerlo entonces. Comenzamos. Pues bien, cualquier hombre elegido como sacerdote es nombrado para actuar a favor de los hombres en las cosas relacionadas con Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede tratar con compasión a los que cometen errores por ignorancia, pues también se enfrenta a sus propias debilidades, y por eso tiene que presentar ofrendas por sus propios pecados, tal como hace por los del pueblo. Ningún hombre se atribuye este honor, sino que lo recibe solo cuando es llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. Del mismo modo, el Cristo no se glorificó a sí mismo convirtiéndose en sumo sacerdote, sino que fue glorificado por el que le dijo: «Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre». Es como también dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec». Durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de Dios. Aunque Él era su Hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió. Y después de haber sido perfeccionado, llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen, porque Dios lo ha nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Tenemos mucho que decir acerca de él, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Pues aunque a estas alturas ya deberían ser maestros, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las declaraciones sagradas de Dios. Vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido, y el que sigue alimentándose de leche no conoce la palabra de la justicia, porque es un niño pequeño. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Muy bien, queridos hermanos, esa fue entonces una práctica. Me hice 2 minutos con 30 segundos. Todavía me faltó 1 minuto y medio, pero consideramos que fue a un ritmo apropiado, no fue a un ritmo exageradamente rápido, ni tampoco exageradamente lento. Entonces podemos apreciar cómo las sugerencias que nos da la organización realmente funcionan cuando las ponemos en práctica. De todo corazón oramos que Jehová bendiga sus esfuerzos por prepararse para la reunión, por prepararse para esta asignación, y si usted está luchando por esforzarse en este arte de la lectura, de todo corazón deseamos que Jehová lo bendiga. Ánimo, no se rinda. Con la práctica usted va a ser un gran lector en su congregación. Es así como finalizamos entonces esta consideración. Reciban por favor un cordial saludo, bendiciones de Jehová para ustedes y también para sus queridas familias. Hasta la próxima.